nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua en que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy, nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua al que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua al que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Nuestro Señor Jesucristo basta, Él es suficiente en todo y para todo en nuestra vida. Gracias a Dios por esa hermosa alabanza
que nos describe el significado y valor que nuestro Señor tiene para cada uno de nosotros. Y ante ese Señor que tanto amamos y adoramos, vamos a venir en oración para poner en sus manos este tiempo devocional, así como también cualquier necesidad que pueda estar presente en tu vida. Ese es el momento para orar. Bendigamos a nuestro Dios. Bendito Señor, te damos gracias en esta hora por lo maravilloso y tierno que tú eres. Gracias por ser suficiente para nosotros, gracias por llenar nuestras vidas de felicidad, de confianza, de certeza acerca del futuro. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, gracias por todo lo que tú has hecho en nosotros, Señor, y todo lo que continúas haciendo, y aún gracias por lo que también harás. Queremos poner también en tus manos cualquier motivo, cualquier necesidad de oración que pueda estar presente en nuestras vidas. Queremos entregar a ti, Señor, todas nuestras cargas y todas nuestras preocupaciones, cualquier motivo de ansiedad, Señor, queremos entregarlo completamente en tus manos. Queremos darte gracias porque tú tienes un cuidado especial para con cada uno de nosotros, y nosotros confiadamente podemos acudir a ti y podemos orar y hacerte nuestras súplicas y peticiones. Señor, obra en la vida de todos los enfermos, tráeles sanidad, tráeles tu misericordia, Señor, tu ayuda, tráeles tu asistencia, tu presencia que fortalece y consuela en los momentos de tanta necesidad. Trae también tu provisión para el que así lo esté requiriendo. Abre las puertas necesarias, Señor glorioso, para todos aquellos que requieren un trabajo, que requieren una fuente de ingreso. Prospera, Señor, a aquellos hombres y mujeres que te aman, que creen en ti, que aguardan también en ti, en tus promesas. Personas que han decidido, Señor, seguirte y entregar sus vidas enteras a ti. Bendíceles, prospérales, Señor santo y glorioso, y permítenos también que al meditar en tu palabra podamos crecer no solamente en conocimiento de tu ser, sino también en amor y adoración hacia tu persona. Oramos con mucha gratitud y sobre todo lo hacemos orando en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Recuerda siempre tomar nota de cada uno de los acercamientos que tú tienes a la Biblia, sobre todo cuando vas a dedicar un tiempo devocional y vas a meditar en lo que la Biblia dice. Lo que es tomar nota sobre una aplicación, sobre una observación que tengas al texto, facilitará que tú profundices en lo que es el estudio de la Biblia. Así entonces vamos a proceder a abordar el tema que nos compete en esta ocasión y que se titula Atrapado porque quiero. ¿Atrapado porque quiero? Bueno, ¿de qué se refiere? ¿Atrapado en qué? ¿Y cómo es eso que estaría yo atrapado? O si estoy atrapado es porque al fin de cuentas eso es lo que yo decido, permito, y en un sentido yo tengo la voluntad para elegir estar o no atrapado en eso. Vamos a ver de qué trata este tema, y para eso vamos a ir directamente a la Escritura, que dice así: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servidumbre o para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado
es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, atrapado porque quiero. ¿Atrapado en qué? Estamos en el capítulo 6 de Romanos y como lo podemos corroborar en el devocional pasado, vimos que este capítulo trata acerca de la relación del creyente con el pecado. De hecho, en la lectura bíblica del devocional anterior, también iniciamos con una pregunta retórica donde se nos preguntaba si para que abundara la gracia vamos a continuar pecando. Entonces, ahí lo puedes observar precisamente en los primeros versículos de este mismo capítulo 6. Y ahora ha iniciado otra vez con preguntas. Es decir, bueno, vamos a continuar en el pecado porque ya no estamos bajo la ley y la ley ya no nos acusará porque ahora estamos bajo la gracia, cosas por el estilo. Entonces, realmente este capítulo 6 viene a despertar nuestra conciencia o nuestro conocimiento acerca de cuál es nuestra relación con el pecado. En devocionales anteriores hablamos acerca de lo que era el tema de la justificación, la importancia, el por qué fue necesaria la justificación, cómo se obró la justificación, en qué consistía, cuáles eran las consecuencias o los resultados o el fruto de la justificación, por qué la necesitábamos. Y ahora el capítulo 6 se ha centrado precisamente en lo que es la realidad nueva de la relación o la vida espiritual del creyente en Cristo para con el pecado, es decir, cómo debemos relacionarnos con el pecado. Y para profundizar entonces en este devocional y en los versículos que hemos leído, vamos a ver 3 aspectos que los abordaremos también en forma de pregunta. La primera pregunta en este devocional es: ¿a quién serviremos? ¿A quién vamos a servir? ¿A quién vamos a entregar la voluntad, la adoración? ¿A quién vamos a entregar nuestro amor? ¿A quién vamos a entregar nuestro esfuerzo y dedicación para ocuparnos en lo que glorifica al Señor? Vamos a ver algo aquí muy interesante, porque lo que el argumento comienza a desarrollar precisamente desde el versículo número 15 tiene que ver con esa pregunta que ya les mencioné. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Y la respuesta contundente es: en ninguna manera. Es decir, si la ley vino o la ley, uno de los propósitos que cumplió fue mostrar la debilidad del ser humano, mostrar la debilidad del hombre y de la mujer para poder hacer lo que es agradable a Dios. Y si en nuestros días, cuando sobreabundó el pecado, hoy sobreabunda la gracia, y podemos decir también abiertamente que estamos viviendo en esa maravillosa etapa donde la gracia de nuestro Dios se ha derramado en sobremanera por encima de cada uno de nosotros. Entonces la pregunta es: si la ley ya no está imponiéndonos su régimen como lo hacía en aquellos días del Antiguo Testamento, si ya no tiene la preponderancia, si ya no es central en el sentido de que ya cumplió el propósito de revelar nuestra incapacidad, entonces, y ahora que estamos bajo la gracia, ¿vamos entonces a seguir pecando? Es la pregunta, y la respuesta es contundente. La respuesta es: tampoco. Es decir, en este solo capítulo, en el capítulo 6, se han respondido a 2 preguntas. La primera fue que vimos en el devocional anterior: entonces vamos a seguir pecando para que sobreabunde la gracia, y la respuesta en aquel momento fue: de ninguna manera. Y ahora es: bueno, entonces ahora, como ya no estamos bajo la ley, ¿debemos seguir pecando porque estamos bajo la gracia? Y la respuesta es la misma: no. El creyente, se da por sentado que el creyente ya no quiere seguir pecando. El creyente no desea seguir pecando. El creyente en Cristo ha entendido la magnitud de la realidad y del impacto que produce el pecado
en nuestras vidas. ¿Cómo puede tener una idea el creyente de la magnitud del pecado? Eso se deduce con el acto maravilloso de observar lo que hizo Dios, que para poder liberarnos del pecado, para hacer posible la justificación nuestra delante de Él, tuvo que entregar la vida de su propio Hijo, del unigénito Hijo de Dios. Imagínate la seriedad de este aspecto. Es decir, el pecado es tan serio, el pecado es un tema tan importante, el pecado es un aspecto que Dios le incomoda tanto, que le afecta tanto, que es un tema realmente fundamental en nuestra relación con Dios, tanto que el mismo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, tuvo que morir por amor a nosotros, para que a través de su muerte, a través de su crucifixión y resurrección, fuera posible nuestra justificación. Entonces, cuando nosotros vemos a Cristo y lo que Él sufrió, lo que Él padeció por causa de nosotros, lo más lógico es que nuestro razonamiento entre en conciencia y tome conciencia sobre lo grave que es el pecado. Por esa razón el cristiano no debe querer, no debe desear, debe más bien rechazar el pecado. Cualquier forma de pecado, el creyente debe aprender a aborrecerlo. Por esa razón, ni para que sobreabunde la gracia debemos continuar pecando. Por esa razón, ni aunque ya no estemos bajo la ley, sino sobre la gracia, debemos seguir pecando. No hay ninguna razón para seguir pecando. Y el versículo siguiente nos dice también: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Aquí la idea es clara. Si nosotros continuamos pecando, entonces nosotros hemos tomado una elección. ¿Cuál elección? Precisamente la elección de servirle al pecado, porque a Él le obedecemos. Entonces, la pregunta ¿a quién serviremos? Es bien importante en todo esto. Es fundamental realmente respondernos esto, porque si nosotros decidimos servir o continuar sirviendo al pecado, nosotros básicamente tomamos la elección de continuar esclavos. Por eso es que hemos titulado de esa manera el tema de este devocional, es decir, atrapado porque quiero. ¿Por qué? Porque la decisión en buena medida depende y descansa completamente en lo que yo elija. Yo elijo seguir o ser esclavo del pecado si yo elijo servir a sus intereses. Pero también puedo yo elegir servir a Dios o servir a la justicia. Ahora mismo te mostraré un gráfico para poder comprender precisamente este aspecto que te estoy explicando. ¿A quién serviremos? ¿A quién obedeceremos? Existe en este momento básicamente lo que es la obediencia como una alternativa para nosotros. Es decir, la obediencia es parte de nuestras vidas y nosotros en un sentido bastante amplio tenemos la libertad de elegir a quién obedecer. De hecho, siempre estaremos obedeciendo a algo. La diferencia está en a quién o en quién nosotros vamos a enfocar nuestra obediencia. Así entonces tenemos la elección del pecado y también tenemos la elección de servirle a Dios. Y cada una de las rutas trae también sus propias consecuencias. Si elegimos servir a Dios, entonces tenemos, como dentro de los frutos, tenemos la santificación y la vida eterna. Ahora, quien quiera elegir servir al pecado, tiene también su recompensa. Y como la Biblia nos lo enseñará, es la muerte misma. Así entonces es importante responder: ¿a quién serviremos? ¿A quién vamos a tomar la decisión de servir? Vimos en el devocional anterior que ya no estamos obligados a obedecerle al pecado. Vimos que nosotros debemos considerarnos muertos al pecado, es decir, debemos considerarnos nosotros con la capacidad de elegir no reaccionar ante la presencia o el estímulo del pecado en nuestras vidas. Es nuestra elección servirle o no.
Si nosotros decidimos acceder a la tentación, sucumbir, caer, practicar algún pecado, nosotros estamos eligiendo la ruta de hacer del pecado nuestro Señor nuevamente y nosotros nos convertimos en sus esclavos. Pero ya fuimos liberados y si queremos seguir atrapados solamente es porque nosotros queremos. Los versículos que siguen nos dicen: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Así es que gracias a Dios por esa liberación. Y el versículo 18 también dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Es decir, ya hemos sido libertados del pecado y ahora ya no somos más esclavos del pecado, ahora más bien somos siervos de la justicia a partir de nuestra elección de seguir a Jesucristo. Y por eso mismo nosotros debemos perseverar en lo que es esas acciones de permanecer en una vida que lucha, en una vida que se esfuerza por obedecer. Ojo, y ponle atención a esto, porque aquí no estamos afirmando que si eres creyente nunca más pecas, o que nunca más pecarás, o que si eres creyente en Cristo el pecado ya desapareció literalmente o completamente de tu vida. No, más bien si Cristo está en tu corazón, la nueva realidad espiritual que está en tu vida es que tú tienes hoy la capacidad de poder vencer y de decirle no a las formas pecaminosas que eran un hábito o que eran habituales en tu vida antes de conocer a Cristo. Y claro, debes entender que ese es un proceso también que requiere tiempo y cada caso, cada persona tiene su propio ritmo de crecimiento espiritual, pero lo cierto es que desde que Cristo está en tu vida, desde que el Señor te ha hecho experimentar el nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual en Cristo, desde entonces tú has sido libertado o libertada del pecado y desde entonces tú tienes la capacidad de rechazar el pecado como tal y de elegir obedecer al Señor. En el segundo aspecto de este devocional vamos a responder también a la pregunta: ¿a qué serviremos? Al fin de cuentas todo apunta a lo mismo. En la primera pregunta de este devocional decíamos: ¿a quién serviremos? Utilizando en una forma figurada, por supuesto, al pecado como si fuera un señor, porque en un sentido, en estos versículos que hemos leído, se le coloca de esa manera. Si el pecado fuera un señor que compite con otro señor, en este caso puede ser el Señor Justicia, pero es al fin de cuentas, estamos hablando nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la elección o la manera de presentarlo en el punto de este devocional anterior era ¿a quién? ¿Al Señor pecado o al Señor Jesús? ¿A quién elegimos servir? Y ahora es también ¿a qué? ¿A qué serviremos? Vamos a ver por qué es o a qué nos referimos con esto. En el versículo 19, la Escritura dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces ahora tenemos a qué vamos a servir: o a la inmundicia o a la justicia. ¿A qué vamos a o en qué vamos a emplear nuestra energía, nuestras vidas? ¿A qué le vamos a dar lugar en nuestro corazón? ¿En qué nos vamos a enfocar? ¿En qué vamos a invertir lo que nosotros somos, nuestra energía, lo que sentimos, nuestros pensamientos, las elecciones, las decisiones que nosotros tomamos? ¿En qué lo vamos a enfocar? En lo que es inmundicia, en lo que es no agradable a Dios, en lo que es maldad. No importa el nivel, profundidad o gravedad de la maldad. Es decir, sin importar la gravedad de la maldad. Si es maldad, ¿te vas a enfocar en eso? ¿O vas a justificar que, bueno, es poca maldad o no causa daño a nadie? ¿Vas a enfocarte en eso? ¿Seguirás consintiendo alguna forma de maldad en tu vida? ¿O por el contrario, vas a elegir servir a lo que es justo? El término justicia en este versículo debes entenderlo como la rectitud. ¿Vas a elegir servir a lo que es recto? ¿O vas a seguir sirviendo a algo que estuviste sirviendo
por mucho tiempo antes, cuando tu Señor era el pecado. O tú vas a elegir más bien servirle a la justicia, la cual procede de tu nuevo Señor, que es Jesucristo, Salvador nuestro. Esa es la pregunta aquí en cuestión. ¿A qué? ¿En qué? Pero puedes observar que cada uno de estos argumentos apuntan hacia la realidad espiritual que nos revela que nosotros somos capaces, somos libres de elegir. Es decir, que la decisión ahora está en ti. Aquello que tú piensas que no puedes dejar, aquello que es malo y que tú piensas que es muy fuerte en ti, aquello que tú consideras un hábito arraigado, que es malo, que es negativo, aquello que tú consideras un pensamiento dañino y que está siempre en ti, realmente tú tienes la capacidad para poder ejercer dominio propio y ahora poder elegir libremente seguir al Señor nuestro. De hecho, antes nosotros, bien se ha explicado aquí, servíamos a los intereses del pecado y en ese sentido estábamos alineados con los intereses del pecado. Fíjate en esta manera, en este gráfico, para poder comprender más claramente este aspecto. Al fin de cuentas, la vida espiritual presente y tus decisiones solo reflejarán una u otra cosa, esclavitud o libertad. El Señor te libertó del pecado. Eso ha sido y fue por mucho tiempo parte de nuestro pasado. Él nos libertó del pecado con la finalidad de que sirvamos en alma, mente, corazón y cuerpo al justo y a lo que es justo. ¿Quién es ese justo? Es nuestro Señor. Pero una vez más te recuerdo, la decisión depende de ti. Tanto a quién serviremos depende de ti. Tanto a qué serviremos, en qué nos ocuparemos, también depende de ti. Y es muy importante la manera en la que concluiremos este devocional a partir de los versículos que están al final de la lectura que hicimos. Y veamos el tercer aspecto del devocional, que nos dice a cuál fruto preferimos. Si tú no sabes a quién servir, si tú no sabes a qué servir, bueno, quizá te sirva mucho el pensar qué fruto o cuál fruto prefieres dependiendo la decisión que tú tomes. Es decir, bueno, cualquier elección que tomes te traerá a ti algún fruto. Veamos los versículos. En el 22 dice, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Es decir, bueno, ¿cuál era el fruto? ¿Qué obtenías? ¿Qué provecho? ¿En qué te ayudaba? ¿Te hacía realmente feliz? ¿Eso te llenaba? ¿Realmente estar lejos de Dios? ¿Vivir sin Dios realmente era tu felicidad? ¿Era algo bueno? ¿Ser esclavo del pecado trae dicha? ¿Trae felicidad? ¿Cuáles eran esos frutos? Y el versículo mismo aquí nos está dando un adelanto. Dice, porque al fin de ellas es muerte. Y el siguiente versículo, además, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, el primer fruto, la santificación, mientras estamos viviendo en la tierra, y el fin último de nuestras vidas es la vida eterna. Ese es el fruto de la libertad del pecado que Jesucristo obró en nuestras vidas. Ese es el fruto de nuestra fe y confianza en Jesucristo. La santificación y como fin último la vida eterna, que es lo que nos aguarda por promesa de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Así entonces, este tercer aspecto del devocional te debe ayudar, te debe motivar, te debe animar a ti a tomar la mejor decisión en tu vida. Es decir, ¿a quién servirás o a qué? Mira el gráfico siguiente. Y aquí vamos a ver precisamente esta realidad
de la importancia de dar fruto. Tú puedes observar allí los frutos o el fruto de cada uno de los caminos o de las rutas o de los señores a quien decidas servir. Si tú sirves y sigues sirviendo al pecado, el fruto de ese árbol será siempre muerte. Pero si tú eliges servir a Dios, ahí puedes observar que su fruto final, el último de todos, es vida eterna. Porque Él nos ha justificado, Él nos ha santificado, y lo que nos aguarda al final de todos es la vida eterna. Y de una manera rotunda, la palabra te recuerda la seriedad del pecado, diciéndote lo que este versículo final tiene que decirte. En el versículo 23 nos recuerda diciéndonos: porque la paga del pecado, la paga con la que el Señor pecado te retribuye a ti, su obediencia, es la muerte. Mas la dádiva o el regalo o el don que el Señor y Dios te da es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay dos señores según esta lectura. Según este devocional, según la Biblia, hay dos señores: el Señor pecado y el Señor Jesús. Hay dos amos: el amo llamado pecado y el amo llamado Señor Jesús. Tú decides a quién servir. Él te ha liberado, Jesucristo te ha liberado del pecado y quiere perdonarte, y quiere también santificarte, quiere justificarte y quiere premiarte, aunque no te lo merezcas, pero quiere más bien bendecirte con el regalo de la vida eterna. Pero si tú eliges el pecado como Señor y amo, recuerda siempre, Él paga muy mal. Su paga es tan mal que la Biblia dice que su paga es la muerte, el estado espiritual y eterno donde se encuentran todos aquellos que rechazan el regalo de la salvación, de la justificación y santificación que está en Cristo Jesús. Por esa razón es que nosotros vamos a entender siempre que si estamos atrapados en el pecado, al fin de cuentas es solo porque así lo queremos. Sigue pensando en este devocional y te dejo los 3 aspectos para que sigas respondiendo a estas preguntas. ¿A quién serviremos? ¿A qué serviremos? ¿A cuál fruto preferimos?